Bueno, y el siguiente tema, pues como muy simpáticamente lo dice el título, que parecía que estamos en Posadas. Nale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, Pierdes el camino. exactamente. A ver, Rocío Nale, la zacatecana candidata a gobernadora de Veracruz, pues se está convirtiendo en el peor lastre que tiene Claudia Sheinbaum dentro de todos los aspirantes a gobernadores. Por supuesto que hay otros, pero Nale se ha convertido en las últimas semanas, así, pero aceleradamente, en un peso que no deja avanzar a el discurso de la honestidad, de la cuarta transformación y, por supuesto, de Claudia Sheinbaum, porque Claudia ha tenido o se ha visto obligada a salir públicamente a apuntalar a Rocío Nale frente a tantas acusaciones que existen contra ella y contra su esposo y algunos contratistas favoritos, compadres de ellos, en el caso de la famosa refinería de Dos Bocas. Rodrigo, ¿qué nos comentas? Primero hacer un Recuento. pequeño recuento. ¿Sí? Sale primero que esto surge de la denuncia de un empresario veracruzano, Arturo Castañé. ¿Por qué? Bueno, eso yo lo he visto siempre como un activista permanente Pero él en también contra del ha gobierno. sido un afectado en Un su afectado familia. porque Claro. su hijo es. fue secuestrado y fue asesinado, Así es. y eso lo convirtió al estilo de Alejandro Martí en el sexenio de Felipe Así es. Calderón. Arturo Castañeda se ha convertido en ese gran activista político y se ha encontrado con numerosos casos de corrupción vinculados a Rocío Nale, empezando por el de la compra de una mansión con acceso a yate, con acceso a un pequeño canal, a una marina para llegar por yate, con un departamento en San Pedro Garza García a nombre de José Luis Peña, que es el esposo de Rocío Nale, de 28 millones de pesos, con cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales, con haciendo uso de departamentos en Nueva York. Es decir, es un escándalo que da y da y da, con el uso de camionetas con reportes de robo, que lo único que se limita a decir Rocío Nale es esto es una guerra sucia, pero no ha sido capaz de desmentir absolutamente nada de esto, no ha sido capaz de decir estos son los verdaderos dueños. Ya salió, por ejemplo, que en la Gran Mansión una dueña es una sobrina de Rocío Nale y que se habrían pagado apenas el 10% del valor de la propiedad. Es decir, todo esto mancha muchísimo también la campaña anticorrupción del presidente López Obrador y la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Y habla de que realmente la elección presidencial está más cerrada de lo que vemos, porque Veracruz, uno de los estados más poblados del país, Morena no se puede dar el lujo de perder ese enclave. Pero quizá la gente, el presidente ya sabe que se va a perder. Y a eso voy. Desde hace meses, antes de que se cerrara la elección, cuando Morena todavía tenía un margen electoral mucho más importante, al menos en las encuestas confiables, se hablaba de que el presidente estaba muy molesto con Rocío Nale y que le iba a dejar perder y que no le importaba si Morena no se quedaba con Veracruz, porque Nale tenía que ser castigada por esa corrupción tan evidente que hubo, patente en el sobrecosto de la refinería que de se Dos Bocas. evidenció ya muy claramente con la muerte De Daniel Flores, por supuesto. Es decir, ese es el primer paso. La elección está muy cerrada. Segundo tema, esto te habla también de cómo los grandes proyectos del gobierno de López Obrador, particularmente los que tienen que ver con Pemex, gran parte de ese dinero se ha dispersado a campañas políticas. Está el caso de Daniel Flores, los 30,000 millones de pesos en contratos a una compañía que no tenía experiencia en el sector y que se convirtió en un mero intermediario, y que ese intermediario llamado Daniel Flores llegó a ser el titular financiero de la campaña o de la pre-campaña presidencial de Adán Augusto López. Y otro tema hacia adelante, en caso de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República, ya está atada de manos, porque ya no puede ir contra Rocío Nale como un caso emblemático de que su gobierno sí iba a combatir la corrupción y sí iba a dar un giro de 180 grados en la política energética. Es decir, se queda comprometida con los mismos actores que actualmente dominan los contratos federales del sector energético, y se queda también con la misma política. Y bueno, Alejandro, ¿qué opinas de esto? Pues, ¿cómo le podrá hacer Morena para independizarse del rostro de la independencia energética de este país del presidente López Obrador? No es un caso menor que quizá la persona más visible en cuanto a presupuesto, en cuanto a atención, en cuanto a proyectos y demás, haya sido Rocío Nale.
Es decir, el presidente todavía está tratando de no darle la suficiente importancia, pero es muy importante lo que está pasando con Rocío Nale. Es decir, con ella se rompe esa promesa del presidente de que la honestidad a toda costa. Y es bien importante porque ella tiene ante sí, ¿y por qué es tan importante? Obviamente, los proyectos de los más representativos, como la refinería, entre otras cosas, pero también tenemos al estado de Veracruz. Y el estado de Veracruz es un laboratorio de lo que sucede en las demás elecciones. ¿Por qué? Porque, como bien decías, tiene un padrón de casi 6 millones de votos. Y ha sido un estado que pues, en las últimas 3 elecciones, si mal no recuerdo, pues primero lo llevaba Fidel Herrera por parte del PRI, después Miguel Ángel Yunes por parte del PAN, después lo ganó Morena con No, un Javier Duarte. Javier Duarte. Es decir, la guerra que se da en Veracruz por la cantidad de votos, pero también por la fuerza que tienen los movimientos políticos, sin duda No, y pegan. los Y el recursos que presupuesto hay, claro. tiene, Así es, la por nota. supuesto. que hay Los recursos ahí. que O hay. sea, estamos hablando de un padrón de 6 millones de votantes registrados. No sé en cuánto andemos aquí en Nuevo No, pero León, el padrón bonito que tiene, te voy a decir por dos razones. Sí. Porque es voluminoso por la cantidad de habitantes y es voluminoso por la cantidad de pobres. Claro. Que es lo que cuenta a la hora que El te reparten capital el... político que finalmente pues, anda buscando Morena, ¿no? Y que ha sido. Pero a mí se me hace muy importante, hay que voltear a ver cómo una persona de la importancia de Rocío Nale, es decir, si podemos decir que es como una hija de Andrés Manuel, una hija política, ¿no? Y lo que no se ha podido hacer con los hijos, de que investiguen a cualquiera de los hijos en todas las pruebas, pues allí hay una funcionaria que debería de haber una investigación. Así es. en camino. Ella es Pero alguien que no se tiene que olvidemos algo, investigar. no olvidemos algo. Veracruz, si se perdiera, se rompe para Morena el cártel del Golfo. Y no me refiero al del cártel de la droga, sino al cártel político. Porque Claro. ahorita, Tamaulipas, Veracruz, Campeche. Tabasco y Campeche están guindas. guindas. Así Claro. es. Entonces se rompería la franja más larga que existe en el Golfo, Petrolera. petrolera. Entonces, cuidado, porque eso el presidente le debe estar cayendo bastante pesadito en las mañanas. Es sintomático lo que está pasando porque hay reportes en este momento de que el sindicato petrolero, presidido por Ricardo Aldana, está presionando cada vez más al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le cedan el control de muchos de los negocios de Dos Bocas. Eso te habla de que están viendo una debilidad en esa estructura y que están viendo que probablemente vaya a caer Rocío Nale, porque Rocío Nale, a pesar de que ya no es la secretaria de Energía, es la project manager de la refinería de Dos Bocas. Fue ella quien asignó los contratos por dedazo al Grupo Industrial Proyecta de México de Daniel Flores, al Grupo Huerta Madre, que son los compadres de José Luis Peña, el esposo de Rocío Nale, a todos estos intermediarios. Y Dos Bocas realmente se vuelve una radiografía de los grupos de interés que a través de contratos federales se han incrustado o mantienen control en el gobierno. Porque está la vieja escuela de contratistas muy, muy establecidos, como son Grupo Carso, como son ICA, como son el grupo de Javier Bejos. Son históricamente han tenido obra. Pero están también estos nuevos personajes, los Daniel Flores, los de Grupo Huerta Madre y los nuevos intermediarios que vamos a empezar a ver incrustados cada vez más en este sector si se mantiene la misma política y los mismos intereses, como el caso de Amílcar Olán, el prestanombres o el presunto prestanombres de los hijos del presidente López Obrador. Bueno, pues sin duda, como bien lo decíamos aquí, lo decías tú, Rodrigo, también aquí, este personaje que está sobre Rocío Nale, Sí, Castañé, Daniel. Sí, Arturo Castañé, el empresario ya veracruzano. tiene 35 diferentes denuncias contra Rocío Nale. Y quizá pronto tendrá que sumarle a esa, pues, la de algo que tenga que ver con el famoso departamento de Monterrey, que se habla mucho de que ese departamento, pues, habría sido de una u otra manera producto de los favores que Rocío Nale le hizo a una familia Levarroy, de una empresa llamada Servifácil, que con toda facilidad de pronto se hicieron de unas decenas y decenas, se habla de que hasta 100 concesiones gasolineras, y que pues prácticamente el departamento de Monterrey era propiedad de la hermana de el que maneja, el amigo de Rocío Nale, que maneja este grupo Servifácil. Pero bueno, ya veremos con los días qué saldrá de este caso.